Bien, queridos hermanos, el tema del día de hoy tiene que ver con las estrategias que todo siervo de Dios o sierva del Señor debe tener presente para que pueda hacer frente a cualquier ataque del diablo, ¿sí? Toda persona que quiera servir al Señor va a enfrentar en algún momento de su vida algunos ataques del enemigo, ¿sí? Toda persona que quiera predicar la palabra, que quiera abrir una célula, que quiera servir aquí en la iglesia, que quiera estar en el coro, que esté en Maná del Cielo, que tenga un ministerio de intercesión, en fin, ¿no? O el ministerio que llevamos en casa como padre, como madre de familia, criando a nuestros hijos, ese también es un ministerio, ¿no es cierto? En fin, todo lo que hagamos por el Señor va a despertar la enemistad de Satanás, que él quiere detener la obra de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros entonces debemos estar alertas y atentos, ¿no?, a toda estrategia del diablo, y también nosotros debemos tomar las armas del Señor. Entonces el mensaje de hoy tiene ese propósito, de que primero para quizás los nuevos hermanos, los que están empezando, estén advertidos de que van a pasar por alguna prueba de este tipo que estoy hablando, ¿no? Segundo, saber cuáles son las estrategias, y tercero, animarles para que en estas luchas y en estas pruebas no desmayemos, sino que sigamos adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar el ejemplo de Nehemías. Nehemías fue un siervo del Señor, ¿sí?, que recibió un ministerio específico y se enfrentó a 4 ataques feroces de los enemigos de Dios. Y esos 4 ataques feroces, ¿no?, a nosotros nos dan lecciones que nos van a ayudar para este fin que les estoy diciendo, ¿no? Bien, entonces, ¿quién fue Nehemías, no? Un poco les pongo en contexto. El capítulo 1 a nosotros nos indica que Nehemías estaba trabajando de copero del rey, ¿sí? Era uno de los judíos que fueron llevados cautivos para Babilonia. Y en el tiempo de Nehemías ya se había cumplido los 70 años del cautiverio, y el pueblo tenía que regresar otra vez a Jerusalén. ¿Y cómo se encontraba Jerusalén? Estaba en ruinas, ¿sí? Así como hoy vemos las ciudades que están en guerra, ¿no?, y todos los edificios destruidos, incendiados, así había quedado Jerusalén, ¿sí? La muralla que rodeaba toda la ciudad estaba en el suelo, ¿sí? Quienes vivían allí habían sido los pocos judíos pobres que los dejaron a propósito para que cuiden la tierra, ¿no? Y ya había ciertos grupos judíos de Babilonia que estaban retornando allá a la ciudad de Jerusalén. Pero vuelvo y repito, la ciudad en sí, como muralla, como casa, como templo, todo estaba todavía en ruinas y había una gran tarea que hacer. Nehemías sintió el llamado de Dios para ser parte de la reconstrucción. Entonces, siendo el copero del rey, le pidió autorización para que le permita ir a Jerusalén, que le dé cartas de recomendación para que justamente la gente sepa que él iba con la autorización del rey y pues pueda reconstruir la ciudad. Y eso nos narra aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 2, pues si leemos por favor, ¿sí?, en el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores que están al otro lado del río. ¿Por qué Nehemías pidió esto? Porque mire, allá al otro lado del río, o sea, donde estaba Jerusalén, habían gobernadores que no amaban al pueblo de Dios, ¿sí? Ahí estaba Sanbalat, que era un gobernador que estaba en la parte norte de Judá, en Samaria. Estaba Tobías, que era otro gobernador que estaba en la parte este, ¿no?, de Judea. Y estaba Gesén el árabe, que era un gobernador que estaba en cambio en la parte del sur. Y estaban otros, ¿no? Y sí, toda la Judá estaba rodeada de gobernadores que no amaban al pueblo de Dios. Entonces para eso pide él las cartas, para que cuando él llegue, estos gobernadores sepan que Nehemías iba con la autorización del rey, ¿sí? En el verso 8 también en su petición dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Entonces también pidió el material que necesitaba para la reconstrucción. Y en el verso 8 nos dice,
al final, y me lo concedió el rey. Pero mire, según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Ya? Entonces todo se le concedió. Pero dice él y da la gloria a Dios que fue porque Dios, bueno y misericordioso, estaba en medio de esa obra. Es decir, el ministerio y el llamado que Nehemías sintió, ¿no es cierto?, no fue por iniciativa de él, sino que realmente fue un llamado de Dios. A Dios lo escogió y le dijo, mira, vas a reconstruir el templo. Y las puertas se te abrieron. ¿Sí? Eso tengamos presente, porque yo creo que todos nosotros, estábamos diciendo al inicio, tenemos un ministerio. Todos queremos desarrollar un ministerio, pero ese ministerio tiene que ser de parte de Dios. Esto es fundamental, ¿no? Están moviéndonos dentro de su voluntad. Bien, ahora vamos a ver, Nehemías sale, primer ataque. ¿Sabe cuál es el primer ataque que el siervo de Dios enfrenta? ¿Sí? Un mal recibimiento. Leamos, por favor, Nehemías 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sí? Así que él no fue bienvenido. ¿Sí? No fue bienvenido. Empezó su ministerio y uno podría pensar que como va a servir a Dios, pues tal vez la gente le va a abrir los brazos. Pero no siempre es así, porque hay personas que están del otro lado. Y como Sanbalat no les gustó que alguno procurara el bien. Satanás no le gusta que cualquiera de ustedes, mis hermanos, estén para salvar una alma y rescatar una alma que está en las manos de Satanás. No le va a gustar. Entonces lo primero que va a hacer es darle un mal recibimiento. Un mal recibimiento. Aún nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice en Juan 1? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que creyeron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mira, un Jesucristo, aún Él fue mal recibido. Mire, yo recuerdo de un hermano hace muchos años, ¿no?, que habíamos hecho un llamado para que quieran conformar el coro. Entonces el hermano comenzó a aprender a tocar la batería. Y ahí estaba, pues, ¿no?, acompañándonos ya en los cultos del domingo, aprendiendo. Pero vino una persona, ¿no?, que también asistía y tuvo la imprudencia de decirle, hermano, si no sabe tocar la batería, ¿para qué se mete? Un mal recibimiento, una imprudencia que alguien cometió dentro de la iglesia. ¿Y qué creen que pasó? Claro, el otro hermano que estaba motivado en su alabanza, en su batería, se desanimó tanto. Yo le decía, hermano, pero no haga caso, ¿no? Vamos adelante, así mismo pasa y ya sabe. Y no quiso escuchar. Se desanimó muchísimo. Entonces, de este tipo de cosas estamos hablando. Usted dirá, lindo, voy a abrir la célula. En la célula que abra, quizás en algún momento, tal vez su vecino le va a dar un mal recibimiento. Me acuerdo cuando abrimos una célula con mi pastor, ya hace muchos años también atrás, en una casa en San Carlos. Comenzamos ahí la célula, cantábamos, alzábamos la voz, orábamos, todo con libertad. Y de pronto los vecinos nos dieron a sí mismos el mal recibimiento, ¿no? Comenzaron a estorbarnos cuando comenzábamos el culto, gritaban también ellos, se burlaban de nosotros, como nos oían que hablábamos en lenguas, comenzaban a remedarnos y hacer sonidos así como bla, 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 bla. Y todo en son de burla. Pues mire, malos recibimientos, ¿ya? Pero bien, mis hermanos, ¿qué es lo que un siervo de Dios debe hacer cuando se enfrenta a estas cosas, no? Vamos a ver cómo reaccionó Nehemías. ¿Sí? Vamos a leer en el capítulo 2, ¿sí?, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Ya? O sea que el pueblo de todas maneras se animó, a pesar de la oposición, ¿no?, a trabajar. Y en el verso 19, pero cuando oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
¿Sí? Entonces, en son de burla comenzaron estos tres enemigos de Nehemías, ¿no? A decir incluso que estaban haciendo eso para rebelarse contra el rey. Pero la respuesta de Nehemías me encanta. El verso 20 dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué lindo. Primera cosa de esta respuesta, dice el Dios de los cielos. Por eso les decía al inicio, cada uno de nosotros debemos estar con la convicción, ¿sí?, de cuál es nuestro llamado. Si Dios nos llamó, pues nada nos va a detener. ¿De acuerdo? Estoy diciendo que van a haber enemigos, pero quien tiene la convicción no se va a dejar desanimar. ¿De acuerdo? No se va a dejar, dice mi Dios. Porque ¿a quién vamos a rendir cuentas? A Dios. El hermano que dejó la batería, ¿a quién le va a rendir cuentas por dejar la batería? A Dios. ¿Cierto? Y no le va a servir la justificación cuando diga, es que hubo un hermanito que me dijo que no sé tocar. Dios no va a aceptar eso. Si Dios le va a decir, si yo te llamé a tocar la batería, tenías que estar tocando la batería. Yo no te he dicho que te voy a hacer la vida fácil, ¿no? El ministerio tiene sus complicaciones. Lo que quiero es gente fiel. Entonces, pues le digo, hay que estar convencidos de que Dios nos ha llamado. Mire, el Dios del cielo dice. Y luego dice, Él nos prosperará y nosotros los siervos nos levantaremos. Así que Nehemías no hizo caso, mire, a las palabras de estos tres enemigos. Dijo, no, pues vamos nosotros a levantarnos y a hacer la obra. Y luego los puso en su sitio a los enemigos diciéndole, ustedes no tienen parte ni derecho aquí en Jerusalén. ¿No? Entonces también, mire, eso es importante, tener autoridad. Muy bien. Vamos adelante ahora a ver el segundo ataque. La cosa es que ya una vez que ellos comenzaron a edificar, la obra empezó. Recuerde que pues los judíos en aquel entonces no eran muchos, no eran tampoco gente poderosa, eran gente humilde, ¿no? Y toda esa muralla que tenían que construir, comenzaron a hacerla. ¿Y la obra cómo debió ser? Yo me imagino, debió ser una obra tal vez un poco lenta al inicio, ¿no? ¿Sí? Y tal vez no se comenzaba a ver la gran cosa, pues. Sí, levantar toda la muralla de la ciudad, eso es algo, es una obra monumental. Y piedra sobre piedra, ¿no? Piedra sobre piedra, kilómetro tras kilómetro, ¿no? Imagínense ustedes eso. Pero empezaron a hacer, y estando en eso, comenzó el segundo ataque. Vamos a Nehemías capítulo 4, verso 1, dice: cuando oyó Sanbalat, mira, ahí está otra vez este enemigo, ¿no? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: escuche, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Sabe cuál es el segundo ataque? La descalificación de la obra de Dios. ¿Ya? Bueno, el primer ataque, mal recibimiento. Pero el segundo ataque es la descalificación. Vemos aquí que el muro estaba ya siendo edificado y Tobías dice: ese muro, así con menosprecio. Si una zorra se sube en ese muro se cae. Entonces, ¿qué estaba? Descalificando la obra. Está diciendo, esa obra que hacen no sirve para nada. Y además dice, esos débiles judíos, mire, con ese menosprecio, ¿no? Esos débiles, ¿qué van a poder hacer? Nada. ¿Ya? Entonces, mire, nuestra obra, cuando usted ya empieza, algún momento van a haber a sí mismo voces que le descalifican, ¿no? Puede hacer que usted ya tenga una célula, ya lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses, predicando, invitando a sus vecinos, yo qué sé, ¿no? Y venga alguien que a sí mismo, ¿no? Así como Sanbalat, que le diga, esa célula, 3 pelagatos nomás ahí, ¿no? Y así comienzan a descalificar, ¿no? Me acuerdo, mire, también muchas cosas pasaron a lo largo de más de 20 años que estuve pastor, descalificándome porque somos pequeños en número. Siempre llevábamos no sé cómo llamar ese estigma, ¿no?
Iglesia chiquita, y hermano, y el ataque no viene de la gente de afuera, sino de los mismos cristianos, ¿no? Algunos tal vez bien intencionados, quizás diciéndole, habrá que decirle al pastor que su obra está chiquita para que crezca, otros quizás con ganas mismo de herir. Aún líderes, aún quienes nos lideraban a nosotros en la misión, hermanos, en algún momento, hasta por la ofrenda y el dinero, nos descalificaron. Nuestra iglesia fue siempre pequeña en número de personas que no tenían muchos recursos económicos, entonces las ofrendas tampoco eran la gran cosa, ¿no? Que como otros estaban tal vez esperando. Y encima más cuando vino el feriado bancario, se recuerda, estoy hablando hace más de 20 años, vino el feriado, nuestros dineros se congelaron los que teníamos en el banco, vino una tremenda crisis y la iglesia, ¿qué creen que pasó? Igual, pues entró en crisis, ¿no es cierto? Las ofrendas bajaron quizás a la mitad o más de la mitad. Y el aporte que como iglesia dábamos a la misión, obviamente como era un porcentaje, dábamos el 25% de nuestros ingresos de ofrendas y diezmos. Entonces cuando fui a entregar, claro, se enfureció. Dijo, ¿qué es esto? ¿No? Es como decir que le haya llevado, tal vez si mensualmente dábamos unos $200, ahora vengo a aparecer con 50. ¿No? ¿Y qué es esto? Dice, no, ya voy a poner ese edificio a la venta, dice, para poner ahí un restaurante que me dé dinero. Y uno nunca esperaría que un misionero diga semejante cosa, pues no. Yo que pensé que más bien me iba a felicitar, ¿no? Diciendo, pastor, dice, a pesar de que hay crisis, de que los otros miembros se fueron a España, la iglesia disminuyó, los miembros, el dinero ha bajado, usted sigue fiel, ¿no? Usted no ha dejado la obra, usted sigue predicando con el mismo. Entonces, uno más bien esperaría que le feliciten, pero más bien le descalifican la obra de uno. Pocos miembros, poca ofrenda. Entonces, he vivido muchas cosas y les comparto, solamente con el afán de decir, hermano, quizás usted se va a enfrentar en algún momento cosas así, pero no se desanime. A Jesús también le descalificaron. A Jesús le dijeron alguna vez, por Beelzebú echa fuera a los demonios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo descalificaban, no es cierto, sus enemigos el ministerio de él? Hasta de endemoniado lo trataron. Bueno, entonces vemos ahí. Ahora, ¿cómo reaccionó Nehemías? Vamos a ver. Primero, verso 4. Nehemías 4:4 estamos, ¿no? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Entonces, lo primero que debemos hacer es orar. Aquí está Nehemías exponiendo el caso a Dios, diciendo, mira, así me están tratando. Entonces, uno puede también orar e interceder por aquellas personas que se oponen, no con el sentido de venganza, no pidiendo nada malo a Dios, sino en el sentido de decir, Señor, ayúdanos, ¿no? Defiende tú la causa, defiende tu obra, ¿ya? Y permite pues que sigamos adelante y que esta gente que hoy se opone, pues algún momento se cierre la boca, ¿no? Y se den cuenta de que tú estás conmigo, ¿no? Entonces, ese puede ser un motivo de oración. ¿Qué más? Verso 6. Edificamos pues el muro. Ay, qué lindo, mire. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué lindo. Eso es la parte que motiva, ¿no es cierto? Porque vemos un pueblo que no se dejó por los malos comentarios y la descalificación. No se dejaron ellos amedrentar. Ahí está, siguieron trabajando y terminaron hasta la mitad de la altura del muro. Entonces, qué lindo que después de aquí a 5 años podamos ver aquí a nuestros hermanos que ninguno se haya desmotivado. Amén. Los que hoy están en Maná, pues sigan en Maná, ¿no es cierto? Los que están en la alabanza por acá, sigan cantando. Los que están en las células, pues sigan dando fruto. Y quizás ahí puedan contar sus testimonios que también tuvieron problemas, descalificaciones, lo que sea, pero que sigan adelante. Amén.
A menos que Dios los haya movido, pero por voluntad de Él, a otro ministerio, ¿no? También puede pasar eso, pero que sigan predicando, que sigan llevando la luz del Señor. Amén. Bueno, vamos adelante ahora a ver. Tercer ataque. Vamos a ver un tercer ataque que tuvieron ellos. Capítulo 4 mismo, el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Uy, uy, uy. Esto sí que es ya una situación ya de extrema violencia, ¿no? Porque los dos otros ataques fueron verbales, ¿no? Mal recibimiento y la descalificación son asuntos verbales, pero aquí el ataque ya era físico. Ellos ahora sí procuraron ir y hacerles daño, es decir, atacarles y matar a los judíos. Una situación bastante extrema, ¿no? Sí, bastante extrema. Y una situación que muchos cristianos en otros tiempos y en otros lugares han padecido. Es decir, he visto y oído, ¿no es cierto?, de iglesias que han sufrido persecución, que han sido quemados sus templos, ¿sí?, que han sido apedreados los hermanos, que han sido llevados a la cárcel por ser cristianos y han sido incluso muertos, han sufrido el martirio. Esto es algo que no vivimos aquí nosotros, pero en otras latitudes hay actualmente esa situación. Allá en los países árabes, en la China comunista, ¿no es cierto?, en Corea del Norte, declare usted que es cristiano y le cortan la cabeza, ¿no es cierto? Es muy difícil. Sin embargo, ahí la obra del Señor sí está presente. Se llama la iglesia subterránea, porque públicamente no pueden expresar el culto, pero de todas maneras llevan la obra del Señor así de una forma oculta, pero la llevan adelante, poniendo sus vidas, ¿no? Nosotros algún momento apoyamos a unos misioneros de Guayaquil que se fueron a Uzbekistán. Es un país árabe, musulmán, digamos. Y allá no admiten los cristianos, pero ellos se fueron a predicar. Entonces ellos viajaron como, ¿cómo es esto?, como asesores para emprendimientos. Entonces llegaron allá y claro, su trabajo visible era ese, ¿no? Ellos ayudaban y asesoraban cómo hacer emprendimientos, cómo criar pollos, por ejemplo, ¿no?, o tener una granja. Y así, cuando ya se hacían amigos de la gente, comenzaban ahí a compartir su fe, así como a chiquis, pero compartían la fe. Ahí se estuvieron como 5 años. Y claro, en algún momento, cuando ya las autoridades se dieron cuenta que eran cristianos, los expulsaron y sufrieron vejaciones, ¿no?, y humillaciones. Pero bueno, eso sufren algunas iglesias. ¿Qué pasaría si es que usted ahora padeciese algún maltrato físico, ¿no? Le lanzan piedras por ser cristiano. ¿Estaría dispuesto a seguir predicando? Tendríamos que pasar por eso para ver, ¿no? Yo nunca he pasado una cosa de esas. No sé lo que es que me hayan lanzado piedras o que me hayan golpeado por predicar la palabra, ¿no? Siempre hemos tenido libertad, pero ¿qué pasaría? Yo me pongo a pensar si esa fuese nuestra situación ahora. Si pasara mañana eso con nosotros, ¿qué haríamos, no? Bueno, si eso pasara, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Aprendamos. Vamos a ver. Verso 9. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Otra vez miren Nehemías orando. O sea, lo primero que vemos aquí que Nehemías hace cuando está sufriendo ataques es orar a Dios. Entonces, cuando ellos ya supieron que venían contra ellos armados para matarlos, primero oraron a Dios. Y eso es lo que debemos siempre hacer, ¿no? Eso es indiscutible. Pero, ¿qué más hicieron en el verso 9? A ver, ¿qué más hicieron? Pusieron guarda, muy bien. Sí, pusieron guarda. Es decir, hay veces en las que
el Señor nos pide que hagamos algo más que orar. ¿Sí? Ante la persecución, como vemos aquí, en este caso, porque la obra tenía que continuar, ¿no es cierto? Con ellos mismos, y no tenía que detenerse, la voluntad del Señor fue esa, que ellos también se preparen, que cojan las armas y se pongan listos para pelear. ¿Sí? Entonces, aparte de orar, también hicieron algo. En otras ocasiones el Señor, en cambio, les dijo, ustedes no hagan nada. Por ejemplo, fue con Josafat, ¿recuerdan? Que fue rodeado por ejércitos y Dios le dijo, mira, en este caso no tienes que salir a pelear, solamente ve la salvación que está preparada. Y solamente pusieron a alabar y a cantar al Señor, y mientras ellos cantaban, sus enemigos fueron, entre ellos se mataron y fueron destruidos. Entonces, Dios obra de distintas maneras, pero habrá veces en las que también tengamos que hacer algo, aparte de orar, ¿sí? Como en el caso de ellos. Miren, verso... verso 17, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Mire, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lugar lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que todo un plan estratégico militar allí, ¿no? El sonido de la trompeta y la reunión quería decir que para no estar dispersos y que los enemigos aprovechen de eso, se juntaban en un solo lugar y ahí peleaban si es que se daría el caso, ¿no? Ahora vean, mis hermanos, orando y actuando, ¿sí? Les voy a contar un chiste. ¿Sabe cómo contar chistes aquí, no? Es que resulta que en cierto lugar, ¿no? Un pastor recibió unos misioneros, eran unos seminaristas. Entonces, en la iglesia esa, los seminaristas llegaron para ayudar a la obra y escucharon, ¿no?, que en esa noche pues se iban a reunir para orar por el barrio, porque en el barrio había una cantina. Entonces la oración empezó, Señor, cierre esa cantina, Señor, que ya no haya más este antro de perdición aquí, ¿no? Y bueno, pues la vigilia empezó hasta la medianoche, pues ya luego se fueron cada uno a su casa, ¿sí? Y se quedaron los seminaristas todavía allí orando, ¿sí? Y después, al día siguiente, ya cuando volvieron a reunirse, vino el pastor, vinieron los miembros de la iglesia. Y qué sorpresa, hermanos, después de aquella noche, la cantina quemada, incendiada, ¿no? Así que los hermanos se pensaron diciendo, ¿cómo Dios responde tan rápido a la oración? Entonces, claro, le preguntaron a los seminaristas que se habían quedado ahí, ellos en la noche, en la madrugada, le dijeron, ¿ustedes no saben qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y ellos dijeron, hermano, orando y actuando. Y hasta ellos mismos habían incendiado. Bueno, así pasa a veces. Bien, vamos al cuarto y último ataque. Capítulo 6. Otro ataque. Pero ellos continuaron trabajando, ¿no? Es decir, finalmente no recibieron el ataque porque los enemigos los vieron armados y vieron que fueron descubiertos. Entonces no fueron atacados, ¿no? Eso es el final de la historia de esta parte. Ya, vamos ahora sí al último ataque, ¿no? Los falsos profetas. ¿Quién iba a creer, hermanos? ¿Quién hubiese creído que de entre el pueblo judío mismo se levanten para atacarle a Nehemías con engaño? ¿Sí? Vamos al capítulo 6, ¿no? Verso 10. Dice así: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo,
porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, Nehemías recibe esta profecía, ¿no?, de este personaje, diciéndole: Dios me ha revelado, esta noche vienen a matarte. Enciérrate en el templo. O sea, encerrarse en el templo significaba para Nehemías salvar su vida, porque nadie atacaba el templo, ¿no? Era un lugar respetado. Entonces, era un lugar de refugio. Verso 11. Entonces dije, o sea, Nehemías responde, ¿no?, y le dice: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Pues no contaban con la integridad de Nehemías, ¿no? No contaban con su integridad y su valentía. Verso 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Mire esto. La mano otra vez de estos enemigos ahí, pero ya oculta. Como ya no pudieron desanimarlos cuando les dieron el mal recibimiento, cuando descalificaron su obra, ni cuando les amenazaron que iban a venirlos a matar, ¿no? Como ya no pudieron con todo, y los judíos pues trabajaron y trabajaron, ahora vieron la manera de atacarlo ocultamente, o sea, de una forma hipócrita, ¿no? Y sobornaron a un judío mismo que apareció como profeta para que dé esta falsa profecía, ¿no? Hoy vienen a matarte, ¿no? Sigamos. En el verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Así que el propósito, si es que Nehemías hubiese caído en la trampa, ¿no?, y se hubiese encerrado en el templo para salvar su vida, luego lo hubiesen descubierto delante del pueblo y diciendo: mira, ahí está tu líder, escondido en el templo. Entonces era la cosa infamarlo, ¿no?, delante de la gente, y que él pierda la autoridad, la gracia con la que ya él hubo trabajado, ¿no? Sí, ese fue. Sigamos. Ahora en el verso 4, ¿cómo reaccionó Nehemías? Otra vez orando, mire. Acuérdate, dice, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Entonces, como en cada ataque, aquí Nehemías otra vez vuelve a Dios. Y en oración se resuelven todas las cosas. Amén. Siempre orando. ¿Qué hacemos los siervos del Señor cuando hemos recibido semejantes ataques? Orar. Poner en manos del Señor. Poner nuestro temor, nuestro resentimiento, nuestro enojo de pronto delante del Señor y decir: mira, como hablan, como me dicen, lo que sea, Señor, encárgate de ellos y permíteme seguir adelante. Orando, mis hermanos, ¿sí? Falsas profecías. Solamente una recomendación: no se deje llevar por aquellos que dicen Dios me ha dicho, ¿no?, que Dios me ha revelado. Porque puede ser, yo sí creo que hay el don de profecía y todo aquello, ¿no? Pero también hay falsos profetas. Como hay hermanos, quizás, que por su inmadurez creyeron escuchar a Dios, pero se equivocaron y fueron a decir imprudentemente algo como profecía sin serlo. También hay gente malintencionada como estos, ¿no?, que por dinero dicen Dios me ha dicho, y nada, o sea, están tomando el nombre de Dios en vano. En nuestro tiempo también puede haber eso, ¿no? Entonces, por favor, siempre, como les solía decir a nuestros hermanos, la Biblia nos manda en 1 Corintios 14, juzguen las profecías. O sea, si alguien dice Dios me ha dicho, nuestro deber es juzgar si es o no de Dios. No es oír con los ojos cerrados y creerlo todo, porque pueden haber este tipo de maquinaciones del diablo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice: juzgad las profecías. Miren, en la pandemia hubo muchas profecías. Hermanos me llamaban sí creo que les conté, ¿no?, asustados. Pastor, mire, pasaba mucho por el YouTube y por Facebook, ¿no?, profecías de que había ahí una jovencita que decía, ¿no?, que el miércoles, por decirle, ¿no?, 30 de octubre
nadie abra las ventanas porque va a pasar por ahí, el mal va a entrar a las casas, ¿no? Y todos con el miedo a la pandemia. Y que Dios ha mostrado que no sé qué. Digo, hermana, no, por favor. Y luego venía otra profecía. Dios me ha mostrado que sobre el Ecuador viene la guerra civil, que se van a pelear entre ellos, que Colombia va a atacar. Digo, hermana, por favor, estas cosas. Bueno, me pasaban a mí como pastor y decir, ¿qué dice usted, pastor? No, hay que creer estas cosas tan amenazantes. Entonces yo le dije, hermana, no, por favor, no crean estas profecías. Y le digo, mire, hagamos una cosa. Apliquemos lo que la Biblia dice creo que es Deuteronomio, ¿no? Que dice, si la profecía no se cumple, entonces habló por presunción el profeta, debe ser muerto. Entonces esperemos a ver si se cumple o no, y usted sabrá de una vez por todas si esta gente y estos hermanos que están haciéndose pasar por profetas, por apóstoles y tanta cosa, es cierto, ¿no? Como pasó con un hermano de Estados Unidos que se dice a sí mismo apóstol, vino al Ecuador y dijo, Dios me ha mostrado, ¿no?, que va a gobernar una mujer. Estábamos en campaña electoral y había una evangélica de candidata, que va a gobernar el Ecuador con una mujer. Y nada, Melba Jacome se llamaba, quedó en último lugar y ganó Correa cuando primera vez fue elegido. Ahora, este apóstol, que tiene una gran iglesia en Estados Unidos, quisiera que regrese y que dé la cara y diga, yo me equivoqué, ¿no? Pero así, hermanos, que a nosotros nos sirva de lección, que no debemos dejarnos llevar por profecías, sino que juzguemos, decir, bueno, si es de Dios se cumplirá, si no, no. Y ya. Entonces, bueno, volviendo al tema, hermanos, otra vez ya para terminar, ¿cómo termina la historia, no? Después de que ha sido otra vez librado Nehemías con los falsos profetas. Verso 15, leamos, Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¡Qué tremendo! El muro fue terminado en 52 días. Es un tiempo récord, imagínense construir el muro de toda una ciudad en casi 2 meses. Tremendo, pero lo lograron. ¿Que eran judíos débiles? Sí, o sea, pobres, sí, que no tenían pues ni herramientas, ni el caso que tenían por ahí payloader o cosas de esas, ¿no? Con la mano, que tenían muchos enemigos alrededor y todas las cosas en contra, pero lo lograron hacer, amén. Entonces yo quiero terminar diciendo, hermano, lo que ya en Hebreos 6 Pablo, bueno, el autor de Hebreos decía, ¿no? Hermanos, quiero que muestren la misma solicitud que al principio hasta el final, para ser herederos de aquellos que por la fe para seguir el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nos exhorta que no perdamos ni la fe ni la paciencia para mantenernos hasta el final dando fruto. ¿Sí? Advertidos ya estamos, ¿no es cierto? Y Jesús sí lo dijo eso a sus discípulos, ¿no? Después que él estaba siendo crucificado, ¿no? Decía, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán de las ramas secas? Entonces, si a él, el Hijo de Dios, fue también atacado y perseguido, descalificado, ¿no es cierto? Tantas cosas, ¿qué no harán con nosotros? Si al Mesías le hicieron eso. Entonces, las palabras que él nos deja es que, siguiendo su ejemplo, pues estemos hasta dispuestos a dar la vida, con tal de seguir cumpliendo con el ministerio, el encargo que él nos dio. Sí, mis queridos hermanos, entonces vamos a orar y ponernos en manos del Señor nuevamente. Vamos a ponernos de pies. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos nuevamente darte las gracias por la vida de Nehemías, que nos deja un ejemplo de un hombre que ha estado conectado con Dios siempre, con la visión bien clara, Señor, de lo que Dios quería para con él, con el llamado claro de qué es lo que tenía que hacer. Y asimismo tú, Señor, nos has dado a nosotros una visión clara, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y te damos con la convicción de que esa tarea está pendiente de hacerla siempre. Y ahora sabemos, Señor, que también hay dificultades. Concédenos, Señor, ese corazón valiente
paciente y lleno de fe, a fin de terminar con esto nuestra vida, y que un día tú, Señor, nos digas: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Concédenos esa gracia, Señor. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos, y bendice a los hermanos que ya están comprometidos en algún ministerio aquí en la iglesia. Y oro, Señor, para que esa gracia tuya esté presente en sus vidas y nunca decaiga, nunca se desanimen. Siempre sean, Señor, de ejemplo. Ejemplo de constancia y de paciencia y de valentía también. Gracias, querido Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús.